Eh, Sé que estuvieron a la mañana con Axel Rivas trabajando, así que voy a retomar varias de las ideas que trabajaron con Axel y a proponerles algunas actividades participativas, aprovechando la virtualidad que tiene algunas herramientas que nos permiten trabajar también en grupo, como también para ensayarlas en carne propia, al menos a mí, que como todos ustedes tuve que rearmar gran parte de lo que hacía para poder suplir la presencialidad y adaptarme a la educación a distancia. Yo estoy encontrando que hay mucho de las herramientas de la virtualidad que siguen ayudando a que podamos hacer un trabajo en el que los otros, los alumnos, y en este caso ustedes como colegas, puedan tener un rol activo, protagónico. Así vamos a ir en esa línea. Voy a exponer un poco, contarles algunas ideas y reflexiones de estas semanas que ojalá ayuden a seguir pensando este trabajo de gestión directiva en la virtualidad, a distancia, tratando de llegar a todos los estudiantes, tratando de mantener la moral encendida en nuestro equipo docente, y al mismo tiempo vamos a hacer algunas actividades más prácticas donde la idea va a ser poner manos y mentes en acción para darle vida a algunas de las ideas que vamos a compartir hoy. Así que allá vamos. Les hago una pregunta, levanten la mano así en el video. ¿Están trabajando? ¿Quiénes están trabajando con una computadora y además tienen un celular al lado? Muchos, perfecto. Les pregunto porque algunas de las actividades, buenísimo, algunos ya están cancheros con el Zoom, que saben que pueden poner ahí, Silvia, muy bien, le vieron que pueden poner como así un par de arriba y levantar la mano. Genial, gracias Iván. Porque algunas de las cositas que vamos a hacer, un par de ejercicios, van a requerir, muy bien, ahí están todos, muy cancheros. Vieron que uno se va, al principio parecía una montaña irremontable todo esto, ¿no? Que nunca nos íbamos a adaptar a estas cosas y de repente le vamos agarrando cierto gustito, yo creo, a explorar nuevas maneras de seguir enseñando. Esto, si hay algo que tiene esta pandemia tan dura de positivo, es que creo que nos vamos a llevar puestas en nuestra caja de herramientas muchas más estrategias y más recursos. Y no es poco, ¿no? Es como una especie de aprendizaje acelerado, un aterrizaje forzoso que estamos teniendo todos, pero que del cual yo creo que estamos sacando algunos tesoros pedagógicos que nos van a enriquecer de acá en adelante, ¿no? Y de eso vamos a hablar y para eso tenemos que capitalizarlos. Entonces, vamos a arrancar. Les preguntaba lo del celular porque en algún momento, algunos, vamos a trabajar en grupos, van a necesitar volcar las respuestas en un sitio aparte de este Zoom, que se llama Menti, que no sé si lo usaron, ahora yo les voy a contar, es súper sencillo. Muy bien, entonces vamos hacia eso. Tengo un PowerPoint que nos va a ayudar a guiar la conversación. Ahora se los voy a compartir. Ahora les voy a compartir mi pantalla. Ahora me van a decir si la ven. Estamos todos igual. ¿Están viendo mi pantalla? Perfecto. Entonces les voy a pedir que hagan un ejercicio, primero un ejercicio de reflexión, mirarse para adentro, si tienen algo para anotar, escribir algunas notas. No vamos a compartir esto todavía, sino a retomarlo al final, pero quiero iniciar la conversación haciendo un ejercicio futurista. Imaginen que de una vez por todas termina esta pandemia y quién sabe cuándo, pero algún día va a suceder, vuelven las clases presenciales. Y les pido que se imaginen que miran para atrás. ¿Qué van a recordar que aprendieron en estas semanas, meses de trabajo a distancia? Piénsenlo, les doy un minuto para que tomen notas de qué van a recordar que aprendieron, o qué les gustaría recordar que aprendieron, vale también, ¿no? ¿Qué les gustaría recordar que aprendieron en esta etapa? Piénsenlo, por ahora no lo compartimos, y ahora seguimos. Y como conversaban con Axel esta mañana, y todos los encuentros de estos días van a abordar la misma cuestión que nos atraviesa tan fuertemente en estas semanas,
de lo que vamos a hablar hoy es de pensar la gestión directiva en un contexto inédito, que implica muchos desafíos. Los voy a enumerar porque los estuvieron conversando con Axel esta mañana. Un enorme desafío de comunicación con las familias y alumnos, que implica no solo pensar con qué canales, poder llegar a todos, poder diversificar la cantidad de canales, de vías de acceso, a sabiendas de que muchos trabajan con familias que no tienen conectividad, o que tienen menos dispositivos, o que no tienen acceso tan fácil como otras, que en esa comunicación se mantenga ese clima que desde lo presencial podemos suplir, que es un vínculo afectivo, de calidez, de confianza, de estar ahí presentes, y que a la distancia lo tenemos que suplir de otras maneras, pero que tiene que ser parte esencial de esa comunicación para que los aprendizajes puedan seguir sucediendo. Un enorme desafío que yo veo muy fuerte en todas las escuelas con las que estoy trabajando en estas semanas, que es la planificación de la organización de las tareas. ¿Qué mandamos? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tareas vuelven y cuáles no? ¿Cómo hacemos una devolución de esas tareas? ¿Cómo hacemos el acompañamiento de los aprendizajes a distancia? Y ahí creo que hay una enorme inversión de tiempo que todas las escuelas están haciendo, y que es clave hacer para que esos envíos sean lo más ordenados posibles, lo menos caóticos posibles, teniendo siempre en cuenta la mirada del otro lado, ¿no? De quiénes son esas familias y alumnos que reciben las tareas, para que lo que les llega tenga cierta lógica, que puedan anticipar cómo organizar la semana, y ahí les hablo como profesional, y también estando del otro lado como madre, y seguro muchos de ustedes están también de los dos lados del mostrador en estas semanas, en las que son directivos, pero a la vez tienen hijos en casa, donde están viviendo en carne propia esa llegada de actividades y de tareas que no siempre es tan clara, que no siempre nos permite acompañar a nuestros hijos de la mejor manera posible. Entonces ahí la planificación de la organización de tareas se vuelve tal vez la gran clave de que estas semanas fluyan de la mejor manera posible con las familias. El otro desafío es el que recién mencionaba: cómo acompañamos a los alumnos sin conectividad o dispositivos, ¿no? Y en estas semanas se está desnudando muy fuertemente la brecha digital, que ya conocíamos, pero que ahora es más urgente que nunca cerrar. Y ahí aparecen los alumnos que tienen internet y los que no, los que tienen dispositivos y los que no, los que tienen a quién preguntar y los que no, los que tienen que hacer las tareas de cuidado de su casa y los que no. Esta pandemia está haciendo más visible que nunca esa necesidad de la escuela física como ese espacio que pone entre paréntesis, aunque sea por unas horas al día, ciertas desigualdades tan estructurales que tenemos en nuestro país, ¿no? Y yo creo que esto es positivo desde el punto de vista social, porque creo que más que nunca la sociedad se está dando cuenta, pero no de manera teórica, declarativa, sino en el cuerpo, en la piel, de verdad, tal vez por una vez, el valor de la escuela y de los docentes, ¿no? ¿Cuántos padres, tratando de acompañar a sus hijos en estas semanas, caen en la cuenta de lo difícil que es ser un buen docente, de la enorme tarea que los docentes hacen y los directores todos los días? Y también algo que conversaron a la mañana, y sobre lo segundo me voy a detener un poco más y vamos a trabajar, es qué hacer en esa organización de tareas, cómo priorizamos contenidos, cómo priorizamos actividades, y qué tipo de propuestas mandamos que sean significativas, que generen el deseo de seguir aprendiendo, que generen saberes que valgan la pena para la vida. Y cómo evaluamos esos aprendizajes en este camino que es largo. Parte de lo que nos toca es empezar a acompañar esos aprendizajes para ver cómo los alumnos van y cómo podemos seguir dando pistas y andamiaje para que puedan continuar avanzando. Y por último, antes de meternos más de lleno con el tema de la evaluación de los aprendizajes y la priorización de contenidos, yo creo, como decía al principio, que hay nuevas oportunidades en estas semanas complicadas, y que por una parte, como recién hacíamos la broma, estamos aprendiendo a integrar tecnologías digitales, recursos digitales,
de una diversidad de formatos que ya existían, que estaban disponibles, pero que nunca habíamos tenido la urgencia imperiosa de ponerlos en práctica. Y en ese poner en práctica, en ese ensayar nuevas maneras de hacer las cosas, yo creo que nos estamos fortaleciendo. Una cosa es saber que los recursos existen, y otra es haberlos probado, haberlos ensayado, que hayan salido mal, tener más paciencia, ir aprendiendo, todo eso que requiere mucho esfuerzo colectivo, porque también estamos aprendiendo en comunidad, y sé que salió algo de eso en la mañana, ¿no? Estamos aprendiendo en comunidad. No solo en la comunidad de cada escuela, también en la comunidad más amplia, en el sistema no formal. Todos en nuestras casas estamos accediendo a, desde artistas que comparten lo que saben, desde docentes de lo que sea, que comparten sus saberes en línea, donde podemos hacer desde gimnasia hasta talleres de aprender lo que sea. Está pasando mucho con las familias, ¿no? De que parte del entretenimiento y el esparcimiento y de aprender cosas nuevas que antes sucedía fuera de casa, ahora las tecnologías nos están abriendo una ventana al mundo en comunidad. Y otra de las grandes oportunidades es, y esto requiere, y no es nada sencillo, pero empezar a andar ese camino del cual venimos hablando como sistema educativo hace tiempo, pero por ahí este es un momento para arrancar, empezar a buscar actividades que integren contenidos, que unan más de un área, que propongan actividades que tengan sentido más profundo que solo cubrir cierta parte del currículum. Repensar el uso del tiempo para aprender, yo creo que eso nos está dejando esta etapa, sobre todo en los alumnos de escuela secundaria. Muchas familias están notando en estos tiempos que los chicos aprenden mejor cuando pueden organizar por dónde empezar, cuando pueden elegir. El año pasado hicimos con Axel Rivas y con Gachi Capelletti, también profe de aquí de la Escuela de Educación, una investigación con alumnos que terminaban la escuela secundaria, y les preguntamos a los chicos y a las chicas cómo se imaginaban la escuela ideal. Era un juego en el que tenían que diseñar la escuela ideal, y entonces armaban el uso del tiempo, armaban el tipo de materias que querían tener, y había diversidad de respuestas, pero siempre coincidían todos en la misma cuestión. Los chicos y las chicas decían que en la escuela ideal, en la escuela que ellos soñaban, tenía que haber algún momento en el cual, al menos en parte, pudieran elegir qué y cómo aprender. Y yo creo que eso está pasando en estos días, porque con esto de no replicar necesariamente el uso del tiempo escolar en casa, las familias están notando que los chicos, en la medida que puedan desplegar cierta autonomía, están aprendiendo mejor. Y creo que eso nos da pistas también para el después de la pandemia, para pensar cómo podemos combinar momentos en los que todos estamos haciendo lo mismo, y también momentos donde hay cierta flexibilidad, donde los chicos pueden elegir ciertas opciones de recorrido, ¿no? Está en la línea de lo que se viene hablando de enseñanza en aulas heterogéneas, poder dar ciertas opciones de qué hacer. Y finalmente, algo que está apareciendo muy fuerte y que nos pone un desafío también es cómo involucrar a las familias para que puedan ser aliadas de la escuela y no estar de la vereda contraria. Y de vuelta eso de tenernos como aliadas implica mucha comunicación con las familias, compartir el sentido de lo que estamos haciendo, por qué usamos ciertas herramientas y no otras, por qué organizamos así las entregas, escuchar lo que tengan para contarnos, porque los padres y las madres están en un rol que no habían tenido antes la gran mayoría, que es ponerse a sentarse con los hijos y con las hijas a hacer la tarea, resolver las tareas de la escuela. Para mí, desde el punto de vista de las familias, hay una oportunidad maravillosa de acompañar a los hijos en el aprendizaje, pero que no todas las familias están viviendo de manera tan sencilla. Entonces ahí, de vuelta, desde el lado de la gestión es tan importante poder conectar y poder hacer visibles nuestras decisiones. Y por último, capitalizar los aprendizajes de esta etapa. Esta pregunta que yo les hacía al inicio de cómo nos vamos a mirar para atrás y descubrir qué aprendimos, ¿no? Muchos docentes con los que trabajo están haciendo un diario de aprendizajes de la cuarentena, de aprendizajes pedagógicos, ¿no? De qué estamos aprendiendo como educadores en esta cuarentena que nos vamos a llevar puestos. Creo que es un ejercicio muy lindo para hacer, se los recomiendo si tienen ganas de ver
¿Qué están aprendiendo como equipos de conducción y como educadores en esta etapa que pueda servir para el más adelante? Entonces, si nos miramos ahora, en este momento, respecto de todos estos desafíos, de la organización de la escuela, de la comunicación con las familias, de poder concebirnos como aliados, de la organización del equipo docente, si tuvieran, vamos a usar el chat del costado, si tuvieran que decir con este semáforo de autoevaluación, ¿dónde están? ¿Dónde están respecto de lograr esos objetivos de que más o menos la situación fluya, el ida y vuelta y poder garantizar los aprendizajes? ¿Qué dirían? ¿Dónde se ponen? ¿Están en un rojo, muy lejos? ¿Están en un amarillo? Vamos bien, pero hay cosas que todavía fortalecer. ¿Están en un verde? La cosa fluye. ¿Están en un... Voy a ver el chat que no lo veo. ¿Están en un... entre el verde y el amarillo? Buenísimo. Verde, amarillo, verdoso, claro, vale, ¿no? Amarillo, verdoso es por ahí el lugar donde estar, donde uno sigue aprendiendo. Hay mucho por trabajar. Verde, amarillento. Saliendo del amarillo, ingresando al verde. Qué bueno, qué alegría leer eso. Y está bueno, ¿no? Porque realmente ha sido un aprendizaje acelerado y sentir que vamos bien, que parte de lo que estamos poniendo en práctica funciona y apoyarnos sobre eso para seguir moviéndonos es clave. Poder darnos cuenta de cuáles son nuestros logros, como dice acá Gabriela, alentarnos, hacernos un mimo, una palmada en la espalda por los logros que vamos teniendo, es clave para poder seguir caminando. Y como dice Cecilia, a veces vamos bien y a veces el contexto cambia y hay que volver al amarillo y recalcular. Y todos estamos recalculando en estos días, incluso porque las condiciones de la cuarentena van cambiando. Ayer hubo, en algunas provincias se puede salir, en otras no. De a poquito se va flexibilizando la situación. Acá dice Esther algo que me encanta, que es que van avanzando al verde utópico, como decía Eduardo Galeano, que nos permite seguir caminando, ¿no? Las utopías, esos verdes que nos permiten seguir caminando, como dice Norma, porque a veces estamos muy solos. Excelente, muchas gracias. Entonces, me alegra mucho que se sientan ahí entre el amarillo y el verde, y si a veces se tira un poco más hacia el naranja también está bien. Y yendo a lo que nos va a ocupar en este rato, que es pensar en la priorización de contenidos y actividades, quiero volver a un marco que venimos compartiendo en todo el trabajo en el proyecto de LEA, que es el marco de educación por capacidades, y pensar en una educación que realmente prepare a los alumnos y a las alumnas para la vida, que valga la pena para la vida, como dice David Perkins, el pedagogo. Y esta pizza que ven ahí de capacidades es un documento curricular del Ministerio de Educación de la Nación que propuso 6 grandes capacidades para la vida, que si ustedes miran los currículos de muchos países del mundo, muchos están ya hablando con mucho consenso de lo mismo, de la importancia de formar el pensamiento crítico, la importancia de trabajar en la resolución de problemas, de la importancia de trabajar en la comunicación, del trabajo con otros, del compromiso y la responsabilidad, del aprender a aprender. Miren cómo estas capacidades para la vida son las que nosotros mismos como educadores tenemos que tener tan presentes, ¿no? Como cuando el contexto cambia, y un mejor ejemplo de lo que nos está pasando en la pandemia no hay, un contexto nuevo e incierto. Estas capacidades son las que nos dan una plataforma para seguir adelante. Y por eso es tan importante poner el foco en el desarrollo de estas capacidades en los chicos, desde que son muy chiquitos, incluso desde el nivel inicial y desde el primer ciclo de primaria. Y poder pensarlas como gran eje que nos ayuda a elegir qué actividades y qué contenidos priorizar ahora en estas semanas donde no hay chance de trabajar todo, porque las condiciones de la familia son bien distintas, porque no siempre los padres pueden acompañar de la mejor manera, porque no estamos ahí para poder hacer devoluciones como haríamos en clase. Entonces hay que priorizar. Si no priorizamos y mandamos lo que mandaríamos en una situación presencial y pretendemos que eso suceda en las casas, nos vamos a dar contra la pared o simplemente vamos a notar que las familias dejan de hacerlo. Y por eso es tan importante, creo yo, tomar el toro por las astas desde nuestro lugar. Si yo tuviera que
que ponerme un lema para estos días y para la vida en general, ¿no? Porque yo venía pensando en esto desde antes y creo que realmente nos ayuda. Habíamos hablado en el encuentro presencial con los que nos vimos cuando estuvieron en la universidad hace unos meses. Si yo me tuviera que poner un pasacalle en la puerta de mi casa, para no olvidarlo, o ponerme un cartel en el escritorio, pondría esta frase: menos es más. ¿Y a qué me refiero con menos es más? Me refiero a menos cobertura superficial, más comprensión, más aprendizaje profundo. Menos cantidad, menos calidad. Menos cantidad, más calidad. Menos conocimiento declarativo, que repito sin terminar de entender, más aprendizaje para la vida. Y esto es un gran norte, un gran horizonte que por lo menos a mí me ayuda como educadora a pensar qué es lo importante. Y una herramienta que vamos a poner en práctica ahora para pensar en qué es lo importante es la que se llama los círculos de la comprensión, que elaboraron dos autores muy referentes en esta línea de la enseñanza para la comprensión, que son Grant Wiggins y Jay McTighe, que simplemente son 3 círculos concéntricos, como ven ahí, y que uso, y lo vamos a usar ahora en un ejercicio, para pensar desde el recorrido completo de los aprendizajes en mi escuela, o vale para pensarlo para cada ciclo, o vale también para pensarlo para cada área curricular, o incluso para un mismo tema de una materia. Y de lo que habla es de priorizar lo importante. En el centro, ahí en rosa, lo que ven es en el círculo vamos a poner ¿qué espero que los alumnos comprendan de manera profunda y perdurable? Ahora lo vamos a desmenuzar con algunos ejemplos, pero perdurable quiere decir que en muchos años, cuando vuelvan a pensar sobre ese tema, sobre ese contenido, siga siendo parte de lo que conocen y saben hacer, siga siendo parte de su repertorio de conocimientos y de herramientas para la vida. En la segunda circunferencia, en el segundo círculo, voy a poner lo que es importante que conozcan, pero no es lo irrenunciable que es lo que va en el centro, ¿no? Lo que va en el centro es lo que tengo que garantizar para todos y todas mis alumnos. Eso que quiero que nadie se pierda. En la segunda capa va qué es importante conocer, pero no es lo esencial ni lo irrenunciable, y en la última es con qué es importante que se familiaricen. Qué es importante, que quiero que les suene, que si alguna vez escuchan de eso sepan dónde buscar, que tengan cierta noción de haberlo escuchado alguna vez. Y esta mirada de los círculos para la comprensión es muy importante para la priorización de los contenidos, pero también para evaluar. Y yo les decía al principio, hace un rato, yo les decía recién cuando hablábamos de los círculos, que en el centro va aquello que queremos que comprendan de manera profunda y perdurable. Pero ¿qué quiere decir comprender? ¿A qué nos referimos con eso? Y para pensar eso les pido que miren para adentro de vuelta y piensen en algo que ustedes digan, esto lo comprendo bien, esto de veras lo sé. Les doy un ejemplo para orientarse, les doy 2 ejemplos que me dieron. Una profesora de historia me decía el otro día que ella comprendía bien la Revolución Francesa. Y yo le decía, ¿y cómo te das cuenta que la comprendes bien? Bueno, me doy cuenta porque la puedo explicar, puedo explicar qué pasaba en distintas partes del mundo en el momento de la Revolución Francesa y si eso tuvo cierta influencia o no en la Revolución Francesa. Se lo puedo enseñar a otro. Me gusta leer y explorar seguir aprendiendo sobre la Revolución Francesa. Cuando leo el diario hoy, en la actualidad, me doy cuenta de que muchas noticias actuales tienen las huellas de la Revolución Francesa, porque cierta manera de organización de los poderes tiene su legado en la Revolución Francesa. Puedo usar ese conocimiento para interpretar el mundo. Eso me decía una profesora. Y después otra me decía, yo sé bien, entiendo bien el tejido, tejer, ¿no? Con agujas. Y digo, ¿cómo te das cuenta de que entendés bien el tejido? Bueno, primero porque sé tejer, puedo tejer cosas que después la gente las usa y me dicen que son lindas, que son útiles. Si se me acaba la lana y necesito cambiar, puedo resolver ese problema y tejer con una lana distinta o con hilo. Si hay un agujero en el tejido, me doy cuenta de dónde viene y qué hice mal y puedo resolverlo. Se lo puedo enseñar a alguien que sabe bastante, se lo puedo enseñar a alguien que recién empieza. Podría escribir un instructivo sobre cómo leer.
hay muchas maneras de hacer visible y de actuar con ese conocimiento. Entonces piensen ustedes, y vamos a usar el chat de vuelta, en algo que ustedes comprendan bien. Voy a tratar de ir al chat a ver cómo está. Vale cualquier cosa. Puede ser algo académico, puede ser armar una reunión de equipo, puede ser un ejemplo más cotidiano, como lo del tejido. Los leo. Trabajar colaborativamente, dice Norma, muchas gracias. ¿Qué más comprenden bien? Diseñar blogs y otras herramientas TIC, organizar, el inglés. La síntesis, cómo usar herramientas tecnológicas. Conocimientos muy útiles en estos días. Cocinar no, yo tampoco, estoy con vos, María Eugenia. Los paradigmas de la comunicación, orientar a los colegas en proyectos áulicos, armar y explicar rúbricas de evaluación. Acá Araceli dice también tejido. Comprendo cuando me identifico con lo que dice el otro. Empatía, escuchar a otros, excelente, ¿no? Además están diciendo cosas muy centrales al rol de la conducción, de la gestión de una escuela, didáctica de las clases, interpretación. Ahí se me perdió. Divertirme con mis hijas, muy importante en estos días también, armar equipos interdisciplinarios, la organización social, excelente. Le voy a pedir a alguno de ustedes, a ver, doy la palabra al azar, que encienda el micrófono y que nos cuente a todos cómo se dan cuenta de que, ahora yo doy el nombre, de que comprenden bien eso. Por ejemplo, a ver. Norma, a ver, ¿estás por ahí para que te pongas el audio? ¿Cómo te das cuenta de que comprendes cómo trabajar colaborativamente? Bueno, yo siento que cuando nos sentamos, nos reunimos, en estos momentos lo hacemos a través de videoconferencias, se siente ese lazo entre la escucha del otro, de lo que necesita, y desde el lado del requerimiento quizás a veces desde este lugar que la gestión. Entonces es como que hay una cierta empatía en donde genera algo más que es una sinergia, o sea que justamente vamos colaborando con las herramientas, los recursos, las habilidades, todo lo que se va conociendo a través de los distintos docentes y a través de los distintos departamentos, y se logran muy buenos resultados, porque en realidad a veces no es la reunión en sí, sino después los frutos que vemos de eso. Y bueno, ahí siento que me siento como que realmente puedo trabajar colaborativamente. O sea que... Buenísimo, ahí dijiste algo muy importante, y es que te das cuenta de que podés trabajar colaborativamente porque esa colaboración sucede, porque aportan sus voces y sus conocimientos distintos integrantes del grupo, y que eso da buenos resultados, ¿no? Muchas gracias, clarísimo, Norma. En este ejemplo que da Norma, así como los otros que yo les contaba, el de la Revolución Francesa y el del tejido, y varios, y seguramente lo puedan aplicar a todas las cosas que ustedes dijeron recién en el chat, lo que estamos viendo es que cuando uno comprende bien algo, puede actuar con ese conocimiento, de manera flexible, ¿no? Esta es la definición, a mí me encanta esta definición de David Perkins que recién mencionábamos, que es uno de los grandes referentes de la enseñanza para la comprensión. Y ahí hay dos palabras claves. Una es actuar, poder hacer algo con ese conocimiento. Y la otra es flexible. Flexible me refiero a poder actuar de muchas maneras, como vos decís, poder integrar a otros, decía Norma, poder hacer algo y que eso dé resultado, poder aplicar ese conocimiento para hacer algo distinto. Y acá hay algunas maneras, algunas evidencias de esa comprensión, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de si un estudiante comprendió un concepto? ¿Por qué traigo esto? Porque esto va a ser central a cómo elijamos qué contenidos priorizar y después cómo elijamos evaluar, cómo vamos a recoger evidencias de si los chicos y las chicas comprendieron eso que decíamos, eso que les tratamos de enseñar. Si lo pueden explicar con sus palabras, si pueden dar un ejemplo, si pueden usar ese conocimiento para resolver un problema.
si pueden relacionar ese concepto con otros, si pueden proponer una pregunta propia acerca del tema, si pueden explicar por qué ese tema es importante, si pueden establecer conexiones personales, si se lo pueden enseñar a otros, si se sienten confiados con ese conocimiento. Cuando uno sabe algo en profundidad, eso empieza a ser parte de nuestra identidad, nos gusta, nos sentimos cómodos con todas las comprensiones, las capacidades que ustedes mencionaron aquí, seguramente se sientan cómodos, sientan que son buenos en eso, sientan que eso es lo que pueden aportar al mundo. Eso es lo que queremos generar con los aprendizajes de nuestros estudiantes. Lo contrario, ¿qué sería? Generar aprendizajes frágiles. ¿Vieron cuando uno sabe algo a medias, cuando uno no lo comprende del todo, que es muchas veces lo que pasa con muchos contenidos de la escuela? Nos sentimos en un terreno movedizo. Seguramente si ustedes se ponen a pensar en su historia escolar, también van a encontrar muchos temas que estudiaron un montón de tiempo incluso, pero que nunca comprendieron del todo. Y eso nos genera que nos sintamos inseguros. Pasa mucho, yo me dedico, acá Mario es mi compinche, a la enseñanza de las ciencias, y con los contenidos científicos pasa un montón eso, cuando lo aprendemos más o menos, cuando no los terminamos de comprender, pasa mucho también con la matemática. Sentimos que no tenemos una plataforma sobre la cual actuar. Y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Queremos lograr toda esta comprensión profunda que se manifiesta en estos y otros desempeños. Entonces, vuelvo a lo de antes, a los círculos de la comprensión, ¿no? A cómo vamos a priorizar qué es lo importante de cada año y de cada materia, de cada espacio curricular de nuestra escuela a la hora de seleccionar, ayudar a los docentes a seleccionar qué actividades y qué contenidos vamos a trabajar en estas semanas a distancia. ¿Y cuáles son los criterios? ¿Cómo me doy cuenta de qué va en el centro, ¿no? ¿Qué pongo en eso rosa, en el círculo que refiere a la comprensión profunda? ¿Cómo elijo? El primer criterio es si ese contenido es central para la disciplina, si es importante, si es una gran idea o una capacidad de la matemática, de la lengua, de las prácticas del lenguaje, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de la educación artística, de los idiomas. ¿Cuán importante es para ese área curricular ese contenido? Y de vuelta, no todo es igual de importante. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar esto. El segundo criterio es cuán relevante es, y especialmente más importante que nunca es este criterio, cuán relevante es eso que estoy enseñando, o eso que estoy proponiendo para la vida, para el universo de los estudiantes. Y por último, cuánto contribuye esa actividad, ese recorte que estoy haciendo al formar estas grandes capacidades para la vida que mencionábamos hace un ratito. Estas semanas a distancia son una oportunidad muy importante para poner foco en esas capacidades que son más necesarias que nunca. Entonces les doy dos ejemplos que dieron colegas en talleres que hicimos aquí en la universidad, aquí y allá, ¿no? Estoy en casa, obviamente. Este ejemplo lo dieron colegas de educación física, y pusieron en el centro el concepto de juego. Lo irrenunciable, lo esencial es el concepto de juego, era el concepto de juego para ellos. El juego es algo que tiene reglas, que tiene fines sociales, recreativos, de promoción de la salud, que pueden ser, que esas reglas son acuerdos que establecemos entre las personas, y también la capacidad de saber jugar. Estos son los irrenunciables de educación física, de acuerdo a estos colegas. Después los tipos de juegos, fútbol, ajedrez, vóley, juegos colaborativos de competencia, conocer estos juegos es importante, pero siempre al servicio de lo esencial, que es saber jugar y comprender de qué se trata jugar y qué es un juego. Y finalmente, el reglamento de algunos juegos lo pusieron como en el último nivel de priorización, como familiarizarse. Y por ahí una regla de oro para ver qué pongo en el círculo amarillo es todo eso que se pueda googlear, esa información, esos datos que me los voy a olvidar y que necesito consultarlos, necesito saber cómo consultarlos, pero que no es importante retener en la memoria. Por ejemplo, el reglamento de algunos juegos, el reglamento de estos juegos que estoy usando como ejemplo para llegar al concepto de saber jugar, lo puedo poner en el último. A mí cuando los profes contaban esto, siempre me daba risa que muchas veces en los exámenes de
vieron cuando, ya no se hace tanto, pero hasta no hace tanto seguía existiendo cuando uno se llevaba la materia en la secundaria de educación física, ¿qué te tomaban al final como examen en diciembre o en marzo? Te tomaban por ahí el reglamento de handball, ¿no? O el reglamento de voleibol. Y uno se podía sacar un 10 felicitado con todas las felicitaciones del mundo, pero no tener idea de cómo jugar a ese deporte. Bueno, esto es algo que es muy gráfico cuando hablamos de un saber más procedimental, como el saber jugar, pero que es muy importante también para tener en cuenta con los temas más conceptuales, ¿no? Les doy un ejemplo que hicieron colegas de matemática, de secundaria en este caso. El concepto de función lo pusieron en el centro. Todos los alumnos tienen que comprender que una función tiene variables que se relacionan, que puede subir una, bajar la otra, que pueden ir en conjunto o moverse distinto, que permite explicar fenómenos reales, resolver problemas y analizar situaciones con funciones, es algo que quería que se lleven todos los alumnos, es lo irrenunciable. Los tipos de funciones, algunas son más importantes que otras y las pusieron en el celeste, pero que no tenían sentido como saber declarativos y los alumnos no comprendían de qué se trataba una función y cómo resolver un problema. Y las fórmulas y otros tipos de funciones las pusieron en el último círculo. Entonces, vamos a hacer una actividad y para eso vamos a empezar a probar la tecnología. Les voy a pedir que elijan, no lo hagan ahora porque lo van a hacer en grupitos, ahora les cuento la consigna entera y ahora nos separamos. Y les cuento cómo hacerlo. Van a elegir un contenido de un área curricular. Yo les voy a dar opciones, pero pueden elegir otro también. Van a trabajar en conjunto, conversar y completar el círculo de la comprensión para ese contenido y ese área que hayan elegido. Les doy una lista posible. Les sugiero a quienes tengan el celu a mano que le saquen foto a esto para tenerlo a mano. En lengua, por ejemplo, escritura de textos. En matemáticas, fracciones. En ciencias naturales, el sistema digestivo. En ciencias sociales, la Revolución de Mayo. O pueden proponer otras áreas y temas, lo que a ustedes les sirva. Esto es simplemente como disparador para arrancar rápido y no dedicarle mucho tiempo a la elección del tema. Les cuento ahora el tiempo que van a tener. Sigo. Van a trabajar de a 5. Esta herramienta del Zoom permite poder armar grupos y entonces ahora en un ratito, cuando termine de explicar la consigna, se van a agrupar de a 5, van a caer así como por arte de magia con 4 colegas. Es al azar, así que toca, la suerte es loca. Acá por ahí les tocan colegas conocidos, o por ahí no. Van a habilitar los micrófonos y van a trabajar en grupo por 20 minutos. El Zoom lo que hace es habilita las salas de reunión por 20 minutos, a los 20 minutos se cierran automáticamente y volvemos al grupo completo. ¿Está bien? Cuando terminan, es muy importante que ustedes mismos controlen el tiempo, cuando vayan 18 minutos, completan sus respuestas, y ahí por eso les decía que alguien va a necesitar tener el celu a mano, en este sitio que se llama, es muy fácil de usar, se llama Menti. Entran a menti.com, sáquenle foto a esto también o anoten. Yo igual les voy a mandar, como anfitriona les voy a ir mandando estas consignas por chat en cada grupo, pero ténganlo a mano. Y ponen ese código, entran a menti.com, ponen el código y ya van a poder escribir y van a tener un espacio para escribir un parrafito. Entonces lo que van a escribir es lo que pusieron en cada, van a poner qué contenido eligieron y qué área, y para qué grado o para qué ciclo, y qué pusieron en el círculo, ¿está bien? 20 minutos es poquito tiempo, entonces es muy importante que elijan rápido el tema, que no se preocupen tanto por elegir el tema y arranquen a pensar qué ponen en los círculos. ¿Se animan? A ver, quiero verlos porque voy a parar de compartir. ¿Se animan a hacer esto? Háganme así o... ¿Están listos? Bien, bien, bien. Bueno, entonces, son las 1:45, van a tener 20 minutos, yo ahora los voy a agrupar de a 5 y van a arrancar. Cuando pasan los 20 minutos vamos a volver todos aquí. Antes de que pasen los 20 minutos, recuerden escribir la respuesta en el Menti, así la compartimos. ¿Preparados? ¿Listos ya? Y que tengan muy buena reunión grupal. A ver.
Bueno, ¿cómo les fue? A ver, háganme signito de si estuvo bueno o no el intercambio. Está bueno porque uno puede conversar, que también es algo que necesitamos tanto, ¿no? Y de a menos, y este ratito, fue un ratito porque teníamos muchas cosas para conversar hoy, pero quería darles el espacio para que pudieran conversar. Y lo que vamos a ver ahora es las respuestas que compartieron en el Menti. Vamos a ver cómo sale. Estoy yo aprendiendo también, pero creo que va a salir bien. Ahí les voy a compartir mi pantalla. Y lo que tengo acá, a ver si lo ven, es lo que ustedes pusieron, los grupos, lo voy a actualizar en el Menti. Entonces lo que vemos acá es esta nube de respuestas, ¿no? A ver, voy a leerlo en voz alta, léanlo conmigo. Entender las distintas, ahí aparece uno más, entender las distintas funcionalidades de diversas aplicaciones para comunicarnos según destinatarios, en el 1, tipos de aplicaciones de acuerdo al soporte, y 3, conocer el uso de cada aplicación. Entiendo que el 1 es el más prioritario, ¿no? Perfecto, y ahí el contenido sería, me imagino que es sobre TICs, informática, buenísimo. Acá eligieron el sistema digestivo, son de los míos, de naturales. En el primer nivel, como tema, el concepto de sistema, perfecto, ¿no? Ahí entender que un sistema tiene relación entre varias partes que trabajan en conjunto, y la importancia de conocer el sistema digestivo para el cuidado de la salud. En el segundo nivel, que es la burbuja de al lado, el conjunto, a ver, esperen que tengo tapado por el video, el conjunto de órganos involucrados y el recorrido de transformación de los alimentos, y en el tercero, el funcionamiento de cada uno de los órganos. Genial. ¿Vieron cómo están priorizando qué es lo esencial, que sin eso no hay comprensión? En la verde de ahí del medio dice, procesos políticos, comprender, económicos y sociales que dan origen al evento de la Revolución de Mayo, conocer antecedentes de la Revolución de Mayo y familiarizarse la vida cotidiana en esa época. Buenísimo. El que está al lado dice, la importancia de la palabra escrita para la comunicación, teniendo en cuenta los distintos tipos de audiencia y el propósito, es lo central, la coherencia y la cohesión en los distintos formatos, el sentido y la funcionalidad del texto, supongo que esa es la segunda, y en el tercer nivel, formatos textuales, según soporte. Fíjense que hacer esto, a mí por lo menos me hizo un clic en la manera de planificar la enseñanza, y vengo trabajando mucho con esta estrategia con muchas escuelas, porque cambia la lógica de qué hago primero, a qué le dedico más tiempo. Muchas veces en el área de lengua trabajamos un montón de tiempo sobre tipos textuales, pero los alumnos no aprenden a escribir, por ejemplo. Acá en el círculo, en el recuadro este marrón, otro grupo, entiendo que es otro grupo, dice familiarizarse herramientas TIC, conocer usos de los recursos y comprender el cambio de modelo pedagógico en un trabajo colaborativo con el uso de las TICs. Genial, ¿no? Y ahí están pensando en un trabajo con sus docentes. Y último dice, el centro, la palabra escrita como forma de comunicación, creo que es el mismo que está allá, ¿no? Quedó 2 veces. La coherencia y la comprensión textual, y la tercera, formatos textuales. Buenísimo. Excelente. Muchas gracias por compartir esto. Y vamos a seguir profundizando ahora en el ratito que nos queda. Voy a entrar de vuelta al Zoom, a la pantalla, a ver, esperen que me hago lío. Acá está, excelente. Y vamos a terminar hoy hablando de la evaluación de los aprendizajes, que es el espejo de lo que veníamos conversando, ¿no? Si yo quiero que los alumnos comprendan, ¿cómo me voy a dar cuenta de si lograron eso que esperaba que lograran? Y ahí es interesante porque varios de ustedes trajeron el ejemplo de sus colegas docentes, ¿no? De cómo me voy a dar cuenta de si mi equipo docente alcanzó esto que buscaba, ¿no? Pensando en la evaluación como un camino para el aprendizaje, ¿no? No solamente para la acreditación. Entonces, traigo 3 preguntas de este libro hermoso de Rebeca Nijovic y Graciela Capelletti, a quien con Rebe van a estar mañana, ¿no es cierto?, trabajando sobre retroalimentación, que habla de la evaluación como una oportunidad ¿de qué? De que los alumnos puedan mostrar lo que saben, una oportunidad de hacer visible lo que han logrado. Y entonces, para pensar en qué evidencias de aprendizaje recoger, la pregunta que uno se hace más genérica es ¿qué saben los alumnos sobre este tema? Pero es una pregunta muy amplia que no me permite actuar. La pregunta que sí me permite actuar es
qué tendría que preguntarles o pedirles para saber qué saben. Y una versión de esto es cómo nos damos cuenta de lo que los alumnos saben, qué tarea les tengo que proponer para que me manden evidencias, y cómo lo saben ellos también. Esto es súper importante. Cómo ayudar a que los alumnos poco a poco vayan haciéndose dueños de ese proceso de evaluación, ¿no? Que es parte de que aprendan para sí mismos y no para nosotros. Cómo un alumno puede ir regulando lo que sabe y dándose cuenta de que sabe, que ha logrado y que todavía le falta, sin que nosotros tengamos que decírselo. ¿Sí? Esa es como la gran apuesta que hacemos todos, ¿no? De ir logrando autonomía. ¿Y cómo busco evidencias de aprendizaje? Y volviendo a cómo me doy cuenta de si alguien comprendió algo, recuerdan que hicimos esa lista, yo les compartía la lista de Wings y McTighe de evidencias de comprensión, bueno, es lo mismo para recoger evidencias de aprendizaje. La clave es recoger informaciones variadas, más de una, en distintos formatos, y obviamente relevantes, que tengan que ver con ese centro que pusimos ahí en los círculos, que me digan si comprendieron eso que buscábamos, que es lo que yo había determinado como lo más importante. Y aquí, en este contexto de pandemia, aprovechar la tecnología para que nos puedan mostrar lo que han aprendido por distintos canales y ofreciendo opciones adecuadas para las posibilidades de cada familia. En las escuelas, con las escuelas que estoy colaborando, muchos apelan a audios, al WhatsApp, a textos, a fotos de los cuadernos. Las que tienen más posibilidades proponen trabajo colaborativo, a distancia, en plataformas remotas. Hay una diversidad de situaciones en estos momentos, en distintas escuelas, y en cada escuela con distintas familias, pero es pensar a la tecnología como aliada, para que nos ayude a que los alumnos nos puedan mostrar lo que están aprendiendo. Y para eso hay que ofrecer opciones, para que todos puedan acceder. A mí me encanta esta historieta que habla de lo que Philippe Mérieux define como la teoría de la huella, ¿no? Que es que si yo digo algo, entonces el otro lo aprende, y habla mucho de la evaluación auténtica, de cómo evaluar los aprendizajes para darme cuenta de si el otro aprendió. Ahí están los nenes hablando, Stripe es el perro, y un nene le dice a otro, le enseñé a Stripe cómo silbar, y el otro se agacha y trata de escuchar, y dice, no lo escucho silbando. Dije que le enseñé, no que él lo aprendió. Y es genial porque a veces con las mejores intenciones hacemos eso, ¿no? Sentimos que lo dijimos y entonces eso ya está aprendido, pero para poder aprender algo necesitamos dedicarle tiempo, por eso lo de priorizar contenidos, saber qué es lo importante, sobre eso importante trabajar con múltiples estrategias para que todos puedan aprenderlo con sus tiempos, y después recoger múltiples evidencias de si lo aprendió. Acá la evidencia que está recogiendo el nene de gorrita es escuchar a ver si el perro silba, ¿no? Está viendo si lo puede, no solo, ¿qué sería una evaluación no auténtica de este silbido? Sería, por ejemplo, si el perro le pidiera al perro, escriba un instructivo de cómo silbar, o defina silbido, ¿no? Siendo más exagerados. Entonces vuelvo a la lista de antes. ¿Cómo me doy cuenta de si un estudiante comprendió un concepto? Esto es lo que decíamos antes. Tengo que recoger evidencias de distintas acciones, volviendo a la definición de Perkins de actuar con el conocimiento de manera flexible. Si lo puede explicar con sus palabras, si puede dar un ejemplo, si puede usarlo para resolver un problema, si puede relacionar ese concepto con otros o con otros ejemplos, si puede proponer una pregunta propia, etcétera, etcétera, lo que veíamos antes. Esta diapositiva que ven acá, esta filmina, es también de estos autores y proponen en uno de sus textos súper interesantes, McTighe y otra autora que se llama Tomlinson, proponen un montón de verbos que nos ayudan a pensar consignas de evaluación, ¿no? Dicen, la comprensión tiene distintas caras. Una de las caras es, si yo comprendo algo, lo tengo que poder explicar. ¿Y qué maneras de explicar hay? Explicar, describir, exhibir, expresar, dar instrucciones, ejemplificar, etcétera, etcétera. Si yo comprendo algo, tengo que poder interpretarlo, transformarlo en otra cosa, tengo que poder crear una metáfora, una analogía, tengo que poder ilustrarlo, tengo que encontrar el significado, el sentido, lo tengo que poder representar de distintas maneras. Si yo comprendo algo, lo tengo que poder aplicar para resolver otra cosa, ¿no? Y ahí entonces hay un montón de verbos relacionados con aplicar, construir, crear, inventar, producir, resolver.
tengo que tener perspectiva, tengo que mirar el asunto desde distintos puntos de vista. Tengo que poder tener empatía. ¿Qué quiere decir esto? Poder mirar de vuelta ese tema desde los zapatos de distintos actores. Para algunos temas esto es más pertinente y para otros no. Y lo último, y en eso me quiero detener un poquito, tengo que estar consciente de qué sé y qué no, lo que llamamos metacognición. Tengo que poder reflexionar sobre qué entendí y qué no. Esto es muy importante también para nuestros equipos docentes, y hacia ahí voy. Porque además de evaluar y buscar distintas evidencias de evaluación, es muy importante que incluso a distancia, parte de las actividades que propongamos a los alumnos impliquen parar la pelota y que puedan ellos autoevaluar dónde están, qué saben, qué no saben, sobre qué tienen dudas, qué cosas comprendieron bien. Esto que hicimos al principio de ponernos la autoevaluación que hicimos muy breve, el semáforo, ahora les voy a mostrar un ejemplo, es una gran estrategia. ¿Qué es esto de la metacognición? Para ponerle un poco más de letra teórica. Es la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, es tomar conciencia, darnos cuenta de dónde estamos. Y esto es muy importante para trabajar desde que los niños son muy pequeños, incluso jardín de infantes. Es tomar conciencia de qué sabemos, de cómo lo sabemos, de qué nos falta saber. Es poder ir monitoreando cómo vamos, ¿no? Es ir atravesando el proceso de aprendizaje que, como siempre, es muy placentero, pero a la vez es arduo y puede traer frustraciones, y es ver cómo sigo, ¿no? Cuando me trabo con algo. ¿Qué estrategias concretas me sirven para trabajar con los alumnos? Y acá les comparto algunas, que yo uso mucho con docentes y con alumnos de distintas edades. Una es la escalera de la metacognición. Y van a ver que tiene un dibujo ahí, como un dibujito, como para niños, porque justamente está pensada para trabajar con niños desde muy pequeños hasta, obviamente, alumnos más grandes o adultos. La primera es, ¿qué aprendí? Y voy de abajo para arriba en la escalera. La segunda es, ¿cómo lo aprendí? La tercera es, ¿para qué me sirvió esto que aprendí? Fíjense que a veces aparece la pregunta, ¿no? ¿Y para qué vamos a usar esto? ¿Para qué me sirve aprender esto? Ese ejercicio es algo para hacer con los alumnos y que nosotros como docentes podamos ayudar a visualizar cuál es el sentido de lo que estamos aprendiendo, pensando en la educación para la vida. ¿Y en qué otras ocasiones puedo usarlo? ¿No? Una pregunta muy, muy importante. Esta foto que está aquí es de un jardín de infantes, y fíjense cómo tienen puesto, se las muestro para que vean que desde muy pequeños se pueden trabajar con esto, y tienen la escalera de la metacognición más simplificada, con 3 escalones, en la pared, como para usarla al final de cada unidad, como parte de la rutina de trabajo. Esto que está aquí, que está en inglés, pero se los cuento muy rápido, es un estudio de qué tipo de intervenciones educativas, de política educativa, dan más resultado para mejorar los aprendizajes y cuánto cuestan. En la barra azul, lo que muestran es cuánto impactan en los aprendizajes. Fíjense la flechita roja, dice que trabajar con los docentes en estrategias de metacognición con los alumnos es de lo que tiene más impacto de todas las intervenciones educativas, incluso más que construir nuevas escuelas, que achicar el tamaño de las aulas, que contratar más docentes, y es, en términos de costo, bastante sencillo de implementar, porque implica poner en juego nuevas estrategias, no necesariamente hacer un despliegue muy grande. Por eso se los muestro también. Otra actividad de metacognición súper sencilla de implementar, y ahora en un ratito lo vamos a ensayar nosotros, son las tarjetas de salida, que seguro tuvieron experiencia con esto en los encuentros de DLA. Son actividades muy breves de reflexión sobre los aprendizajes, que en general hacemos al final, antes de terminar una clase, o antes de terminar una unidad. Les doy algunos disparadores, uno puede inventar los que quiera, pero algunos que a mí me dan resultados son, por ejemplo, algo de lo que me di cuenta en esta clase fue, o en esta reunión de trabajo fue, una idea clara que me llevo es, me quedé pensando en, una duda que todavía tengo es, algo que entendí bien fue, o ¿qué le contarías a un compañero que no vino a clase sobre lo que aprendimos hoy? Y el semáforo que nosotros usamos al principio también es una gran estrategia muy potente para trabajar con los alumnos, para que puedan decir cómo estoy. Y no solo ponerse un color, sino decir por qué, ¿no? Aquí dice una alumna,
se puso verde después de un tema, dice, yo me siento segura, no mire la ortografía que me pongo a llorar, porque me hicieron preguntas y las respondí a todas. Entonces me pongo verde, ¿no? Si lo entendí, quiere decir que yo cuando me pregunten sobre eso lo voy a poder responder. Y otro alumno se puso amarillo porque dijo, yo entiendo, pero me da vergüenza y no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces, si todavía no lo puedo explicar, es porque todavía no estoy en ese verde al que quiero llegar. Y una estrategia muy linda es después poder trabajar en conjunto los verdes con los rojos, por ejemplo, ¿no? Para que se puedan ayudar entre sí. Entonces, voy a cerrar, y ahora vamos a hacer nuestra propia actividad de metacognición. Quiero cerrar el encuentro de hoy repasando de qué hablamos. Hablamos de los nuevos desafíos para la gestión directiva, retomando lo que ustedes conversaron a la mañana con Axel, y nos detuvimos en la priorización de los contenidos y los aprendizajes. El menos es más, y el tratar de darnos cuenta, como escuela y también para cada área curricular, qué es lo esencial en estos días en los que no podemos cubrir todo, y tenemos que priorizar con criterios válidos. Hablamos de recoger diversas evidencias de comprensión, de buscarle la vuelta para que los alumnos nos puedan mostrar de distintas maneras lo que han comprendido, y también de incluir oportunidades de metacognición, que esto es algo que se puede hacer presencialmente, pero también es muy importante que lo puedan hacer a distancia. Entonces terminamos con nuestra última actividad metacognitiva. Vamos a usar el chat, y les propongo dos opciones para la tarjeta de salida. Algo en lo que se van pensando o algo que quieren implementar de lo que vimos hoy con mi grupo de docentes. Los leo, los leemos por el chat, a ver, cuéntenme. Lo pongo por aquí de vuelta. Algo que ya me olvidé que les había puesto. Algo en lo que me quedé pensando, o algo que quiero implementar con mi equipo. Acá Fabricio, buenísimo, voy a implementar el ticket de salida. Okay, los dejo que escriban y ahora los leo para no interrumpir. Los voy a empezar a leer mientras siguen escribiendo. Dice que varios quieren implementar los círculos de la comprensión. De veras se los recomiendo porque es una manera de cambiar la lógica de la planificación como muy, muy aterrizada, muy sencilla. Buenísimo. Varios están hablando de implementar los tickets de salida, que incluso, decía recién, para las reuniones de equipo son muy recomendables porque uno termina con una síntesis, ¿no? Y hasta a veces uno como coordinador de esa reunión se entera de cosas que por ahí creían que todos habían comprendido y habían comprendido distinto. Un montón de cosas se hacen visibles con los tickets de salida. Varios hablan de la importancia de priorizar contenidos, la evaluación desde el punto de vista de la comprensión, cómo buscar sistematizar las evidencias de aprendizaje en este contexto de pandemia, el semáforo, varios hablan de implementar el semáforo, se quedan pensando en la necesidad de jerarquizar y priorizar contenidos, del menos es más. Que bueno, me alegro, muchos dicen que se sienten que es posible de implementar esto, me alegra enormemente. Y acá Pedro habla de cómo darle autonomía a las instituciones desde las políticas, un tema fundamental. Acá van a implementar la escalera, excelente. Acá Viviana me pregunta una sugerencia que les pueda dar para la metacognición con los docentes, los tickets de salida, pensando el disparador para el trabajo con adultos, con colegas, para mí a mí me da mucho resultado, se los recomiendo mucho, es poder pensar
cómo vamos. Uno de los grandes desafíos en estos días, en esta pandemia, es poder capitalizar todo lo que estamos aprendiendo para que nos quede como institución después. Y eso va a suceder en la medida que le demos el espacio, le demos el tiempo para que eso suceda. Entonces, en alguna reunión con los colegas, poder dedicar tiempo al qué aprendimos y socializar eso y ver qué más queremos seguir aprendiendo, creo qué desafíos se nos presentaron y cómo los resolvimos, son grandes estrategias metacognitivas para los docentes que hacen que después ellos estén mejor parados a la hora de proponerle ese tipo de tareas a sus alumnos, ¿no? Para poder proponer tareas metacognitivas necesitamos empezar por casa. Esta reflexión tiene que empezar a hacer carne en nosotros. Voy a cerrar este encuentro, les agradezco un montón lo que han puesto. Quiero cerrar con la pregunta con la que habíamos iniciado. Voy a volver a compartir pantalla. Ven, ¿no? Mi pantalla. Voy a ver si la puedo poner en pantalla completa. Y no se ve en pantalla completa, ¿no? Ven el costadito, pero imaginen que termina la pandemia y vuelven las clases presenciales. Cuando miren para atrás, ¿qué van a recordar que aprendieron? Y cerremos con esto en el chat, quienes tengan ganas, optativo, pero cuéntenme, perdón, se me movió. ¿Qué querrían recordar que aprendieron en esta etapa? Vamos con el chat de vuelta. ¿Qué les gustaría recordar mirándose para atrás que aprendieron en esta etapa tan inédita? Aprender juntos. Reorganizar las formas de trabajo, trabajar en equipo, que podemos y debemos adaptarnos al contexto, ¿no? Qué lindo darnos cuenta de que podemos, de que lo estamos haciendo y que con todas las dificultades está sucediendo. Que la flexibilidad mental es un valor intangible que se adapta a cualquier situación, sí, ¿no? Tanto discurso de estas capacidades para la vida y ahora más que nunca las estamos viendo. A mirarnos más humanamente, dice Adrián, totalmente. Que entre todos podemos cumplir los objetivos, que todos estamos aprendiendo, que aprender juntos siempre es más rico. Un aprender compartido, sortear obstáculos, conocimientos de aplicación tecnológica. Que nos tenemos que tener paciencia, respetar los tiempos, hacer un buen recorte de los objetivos, hacer solidarios, la importancia de la metacognición, cuidar las trayectorias, la necesidad de flexibilizar, acompañar y sostener, hacer más empáticos. Qué bueno, hermoso todo lo que están compartiendo ahí, les agradezco muchísimo. Ustedes siguen, ojalá sientan que en el resto de los encuentros estamos todos trabajando con esta misma mirada, de aprender juntos, de tratar de mirarnos para adentro para acompañar mejor a cada uno de los equipos, como dicen ustedes, de aprender en comunidad teniéndose paciencia, pero también con cabeza puesta en cómo hacerlo mejor, porque realmente mucho depende de la conducción de las escuelas, de qué pasa, de cómo se sostiene a los docentes y de qué reciben las familias, ¿no? Y siempre estar todo el tiempo con la cabeza puesta en qué pasa del otro lado. Les agradezco un montón este rato, un placer para mí, un experimento total hacer esto de manera virtual, pero me voy muy contenta. Así que les deseo descansen un ratito y ahora, no sé si hoy, o les doy la palabra a Steffi o a Mario a que les cuenten